Se burló de mí delante de sus amigos por no tener trabajo. No sabían que yo era el dueño de la empresa para la que todos ellos trabajaban antes de que los despidiera. Soporté en silencio otra noche de sus crueles bromas. Ni siquiera consigo un puesto de titular. Mi marido James se rió, chocando las copas con sus colegas. La ironía era dulce. Yo había contratado a la misma empresa que los había traído a cada uno de ellos a la compañía. Mañana, esa misma empresa me ayudaría a poner orden. La copa de cristal estaba fría en la palma de mi mano mientras los observaba desde nuestro espacioso salón de mármol. 5 hombres con trajes perfectamente confeccionados, todos altos ejecutivos de Reynolds Technologies, todos seleccionados por mí a través de empresas fantasma y agencias de contratación privadas. Y James, mi marido desde hacía 8 años, su vicepresidente de operaciones, encabezaba el coro de burlas. ¿Recuerdas cuando intentó conseguir una entrevista en Reynolds? Continuó James, aflojándose su costosa corbata. Dios, me encantaría verla fracasar. Antes de empezar, quiero dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por formar parte de este increíble viaje. Si os gustan las historias como esta sobre la fuerza y la realización, pensad en suscribiros. Es completamente gratis y nos ayuda a hacer crecer nuestra increíble comunidad. Y ahora, empecemos. Si tan solo supiera que esa entrevista era mi revisión trimestral de mitad de gestión, cuidadosamente planificada a través del laberinto de mis sociedades de cartera. Yo había construido Reynolds Technologies desde cero hace 12 años, incluso antes de conocer a James. Esta empresa se convirtió en mi primer amor, mi redención después de ver cómo el negocio de mi padre se hundía bajo los golpes de los asaltantes corporativos. Al menos es persistente, se ríe Michael, de marketing. ¿Cuántas cancelaciones este mes? James ya ha perdido la cuenta, sonrió, dando un sorbo al whisky de 30 años que había comprado. Mi whisky, todo lo que hay en esta casa, los cuadros de las paredes, los muebles importados, incluso el carísimo reloj que lleva en la muñeca lo pagó la empresa que él creía que me había rechazado. Tomé otro sorbo de agua, manteniendo mi habitual máscara de tranquila humildad. La misma máscara que había llevado cuando conocí a James en el baile benéfico. Por aquel entonces, ya había aprendido que el éxito atrae a los parásitos. 3 relaciones fallidas con hombres que no me veían más que como un billete para el lujo me habían enseñado a ser precavida. Cuando conocí a James, decidí hacer un experimento. Me hice pasar por una consultora autónoma en apuros con dificultades, que conducía un coche modesto y vivía en un piso pequeño. James me pareció diferente al principio, incluso me apoyó. Encontrarás tu sitio, me dijo por aquel entonces. Sigue intentándolo. Pero una vez que nos casamos y se mudó a lo que él consideraba nuestro hogar, la máscara empezó a caer. El éxito le cambió, o mejor dicho, reveló sus verdaderos colores. «Hola, cielo», exclamó James, con una voz que destilaba falsa simpatía. «¿Por qué no vas a la cafetería de la esquina? He oído que están contratando camareros». Otra carcajada. Esbocé una débil sonrisa, interpretando el papel a la perfección. Por dentro, estaba repasando los documentos que mis investigadores privados habían recopilado durante el último año, las reuniones informales con competidores, los informes de gastos inflados, las pequeñas pero constantes filtraciones de información de la empresa que siempre, casualmente, beneficiaban a la cartera de acciones personal de James. «Creo que voy a subir», dije en voz baja, aún interpretando el papel de esposa derrotada. «Mañana es un gran día, otra entrevista. No me esperes despierta, cariño», gritó James tras de mí. «Vamos a celebrar el ascenso de Peterson. Quizá lleguemos tarde. Peterson, mi último miembro incrustado en el equipo de gestión. Mañana será él quien documente sus conversaciones de borrachos, añadiendo nuevas pruebas a nuestro expediente». En mi biblioteca privada, lejos de sus voces bulliciosas, me acomodé en mi escritorio. Un panel oculto en la pared se deslizó silenciosamente, revelando mi despacho seguro. 3 monitores cobraron vida,
mostrando las operaciones en tiempo real de Reynolds Technologies en todo el mundo. Un pequeño imperio construido a lo largo de años de cuidadosa estrategia y férreos acuerdos de confidencialidad. Mi teléfono vibró. Un mensaje de Sara, mi empleada de mayor confianza y una de las pocas personas que conocían mi verdadera identidad. La documentación final está lista. Miembros del consejo notificados. Reunión para mañana confirmada. Sonreí, imaginando la revelación cuidadosamente planeada. La junta siempre me había conocido como Alexandra Chin, la secreta fundadora que se comunicaba mediante videollamadas encriptadas. Mañana conocerían a su directora general en persona por primera vez. No como una figura misteriosa detrás de una pantalla, sino como la esposa desempleada de James. Mis dedos tocaron el borde de los papeles del despido que había sobre la mesa. No solo de James, sino de todos los miembros de su círculo de bebedores. Cada documento estaba respaldado por meses de pruebas examinadas por nuestro equipo jurídico. Sólidas. De la cocina llegó el tintineo de cristales rotos, seguido de sonoras carcajadas. En otro tiempo, semejante falta de respeto por mi hogar me habría enfadado. Ahora solo añadía otro punto al expediente: uso inapropiado de la propiedad de la empresa para entretenimiento personal. Cerré los ojos y dejé que el zumbido familiar de los ordenadores ahogara sus voces. Mañana todo cambiaría, pero hoy saboreé la calma que precede a la tormenta, recordando las palabras de mi padre. El éxito no consiste en ser el más ruidoso de la sala. Se trata de quien es lo suficientemente sabio como para esperar, observar y elegir el momento perfecto para actuar. Por fin llegó el momento perfecto. Oí a James y a sus amigos salir tambaleándose hacia sus coches. Sus conductores, mi personal, habían documentado discretamente su embriaguez con grabadoras de vídeo, otra prueba para sus casos. Me puse mi ropa de dormir, el mismo modesto pijama que había llevado durante años como parte de mi fachada. Una última noche de fingimiento. Mañana me despertaría como la infravalorada esposa de James, y al anochecer sería Alexandra Chin, consejera delegada de Reynolds Technologies y artífice de su hundimiento. A través de la ventana del dormitorio, veía sus coches desaparecer en la noche. 12 horas más tarde llegarían a sus oficinas, con resaca y completamente inconscientes de que su mundo estaba a punto de derrumbarse. La idea me arrancó una ligera sonrisa mientras me dormía soñando con la dulce revelación del mañana. La mañana llegó con la precisión de un plan bien coordinado. Me desperté antes que James, viéndole, arrugando la nariz por la resaca, prepararse para lo que él creía que era un día normal de trabajo. Llegué a Reynolds Technologies mucho antes que él, a las 6:30 de la mañana, entrando por la entrada de servicio con un traje azul oscuro deliberadamente anodino de una tienda corriente, muy lejos de mi habitual vestuario de diseño. Sara se reunió conmigo en la oficina de seguridad subterránea, lejos de miradas indiscretas. «Todo listo», me dijo en voz baja, entregándome un pase de visitante. «La entrevista con recursos humanos está prevista para las 9 de la mañana. El equipo de James está reunido por la mañana a la misma hora. Peterson los mantendrá ocupados». El pase de visitante me pareció extraño contra la chaqueta. Ángela Martínez, candidata a la entrevista. Durante años había observado mi empresa a través de cámaras e informes, pero la presentación de hoy exigía una presencia personal, una oportunidad de ver hasta qué punto había crecido la podredumbre. Me senté en el vestíbulo, llegando deliberadamente una hora antes, haciéndome pasar por una candidata impaciente y desesperada por impresionar. El guardia de seguridad apenas me miró, demasiado ocupado en saludar a los ejecutivos que llegaban para el día del juicio final. Vi a James atravesar el vestíbulo a las 8:45 de la mañana sin siquiera fijarse en mí, detrás de mi carpeta de lectura de atrecho, el informe anual de la empresa. La señora Martínez, el representante de recursos humanos, Thomas, apareció justo a tiempo. Lo reconocí por su expediente. Competente,
pero demasiado ansioso por complacer a la dirección. Sígame, por favor. De camino a la oficina de recursos humanos, Thomas entabló una conversación sin sentido que formaba parte de nuestra cultura corporativa. Hace buen tiempo hoy, ¿verdad? Y el tráfico no está tan mal esta mañana. Asentí y sonreí, interpretando el papel de candidata humilde. El personal devolvió el gesto con un gesto cortés a la mujer, a la que confundieron con otra aspirante ingenua. Thomas me acompañó a una oficina abierta que yo misma había diseñado hacía unos años. Empezaremos con una pequeña prueba de aptitudes, me explicó. Y luego habrá una entrevista con algunos de nuestros líderes. Su tono delataba una actitud condescendiente hacia un candidato al que ya habían decidido de antemano no contratar. La prueba de aptitudes era casi insultantemente sencilla. Tareas básicas de codificación que podía resolver con los ojos cerrados. Pero cometí pequeños errores deliberados para interpretar el papel del candidato nervioso. A través de las paredes de cristal, pude ver a James y a sus colegas celebrando su reunión matutina, riéndose de algo. Probablemente del próximo candidato al que decidieran tomar el pelo. Bueno, dijo Thomas, estudiando mi débil resultado. Eso es. Interesante. Su pausa fue más elocuente que las palabras. Pasemos a la entrevista, añadió. La sala de conferencias a la que me condujeron daba a la ciudad, una vista de la que solía disfrutar desde mi despacho privado 24 pisos más arriba. Dentro esperaban 3 ejecutivos de nivel medio, todos con la misma expresión de superioridad engreída. Señorita Martínez, comenzó el primer entrevistador, sin molestarse siquiera en presentarse. Veo que lleva un tiempo sin trabajar. Sí, respondí en voz baja, añadiendo un ligero temblor a mi voz. Es difícil en las condiciones actuales del mercado. ¿Qué le hace pensar que es la persona adecuada para el puesto en Reynolds Technologies? Preguntó el segundo entrevistador, sin levantar la vista del teléfono. Empecé a contar una historia cuidadosamente preparada, mezcla de verdaderas cualificaciones y evidente desesperación. Con cada respuesta que daba, les veía cada vez más indiferentes. Ya habían decidido mi destino, así como el de innumerables candidatos que no encajaban en sus ideas preconcebidas. A través de las paredes de cristal, vi pasar a James. Me miró 2 veces y, sonriendo, sacó su teléfono. Un momento después, los teléfonos de los entrevistadores sonaron simultáneamente. No necesité ver las pantallas para darme cuenta. Les había mandado un mensaje sobre otro vergonzoso intento de encontrar trabajo de su mujer. El resto de la entrevista se convirtió en una clase magistral de crueldad corporativa. Sutiles pellizcos, intercambios de miradas, bostezos apenas disimulados. Documenté cada microagresión, cada violación de nuestras políticas de recursos humanos, mientras mantenía una máscara de nervioso optimismo. Gracias por su tiempo, dijo finalmente Thomas, con un tono que dejaba claro que no habría una segunda entrevista. Estaremos en contacto. Mientras caminaba hacia el ascensor, oí la voz de James al doblar la esquina. ¿Es realmente tu esposa, amigo? Está claramente desesperada. ¿Viste su disfraz? Probablemente de Target. Seguí caminando, dejando que sus risas impulsaran mis acciones. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un mensaje de Sara. Los miembros de la junta han llegado. El equipo legal está en su sitio. La seguridad está lista. El último elemento de mi disfraz estaba a punto de desaparecer. Entré en el aseo y me dirigí al último cubículo, donde Sara me había dejado de antemano una maleta con ropa. Dentro estaba mi verdadera armadura. Un traje Chanel de corte impecable, zapatos Louboutin y una insignia de director general que nunca antes había llevado en público. Transformada de Ángela Martínez, la desventurada candidata a un puesto de trabajo, a Alexandra Chin, consejera delegada de Reynolds Technologies, escuché sus risas burlonas que aún resonaban en mi cabeza. 30 minutos más tarde, entraría en la sala de juntas no como peticionaria, sino como su líder final.
Me miré en el espejo y me ajusté el collar de perlas que me había regalado mi madre. El éxito es el silencio, dijo. Hasta el momento perfecto para gruñir. Ese momento había llegado. Salí del baño como Alexandra Chin, oficialmente en mi edificio por primera vez. Los ojos del personal se entornaron mientras intentaban relacionar a la mujer segura de sí misma que tenían delante con la aspirante nerviosa que habían visto hacía una hora. Que miren, el verdadero espectáculo estaba a punto de empezar. Los tacones Louboutin repiquetearon en el suelo de mármol, acompañando mis pasos hasta el ascensor que conducía a la planta ejecutiva. Los empleados se separaban delante de mí, su confusión casi palpable. Los murmullos empezaron a extenderse por todo el edificio. El ascensor daba directamente a la recepción de la sala de juntas. A través del cristal esmerilado, pude ver las siluetas de los miembros del consejo preparados para lo que estaba a punto de ocurrir. Pero antes tenía que asistir a otra reunión. Giré a la izquierda, en dirección a la sala de conferencias donde James y sus colegas más cercanos celebraban sus victorias. De pie entre las sombras del pasillo, pude oír sus voces. Tendrías que haber visto su cara en la entrevista. James habló con el mismo tono de suficiencia que yo empezaba a odiar. Mi propia mujer cree que puede conseguir trabajo aquí. ¿Y ahora qué? ¿Intentar ser consejera delegada? La risa era sonora, burlona. Un caso clásico de megalomanía, añadió Michael, de marketing. Di un paso adelante, mi sombra cayó sobre su café matutino. Las risas se apagaron al instante. En realidad dije, con una voz que transmitía el sonido de 12 años de liderazgo, creo que se lo haré saber. Creo que se lo haré saber yo mismo. La sorpresa en sus caras fue exactamente lo que había imaginado, e incluso mejor. James se quedó inmóvil con la taza de café a medio camino de la boca, la cara blanca y la mirada perdida entre los papeles que sostenía y yo. ¿Qué haces aquí?, tartamudeó. Y, vestido así, como el director general de Reynolds Technologies, terminé por él al entrar en la habitación. Exacto. Michael intentó reírse, pero se calló cuando nadie le apoyó. Peterson, mi empleado empotrado, ya estaba recogiendo sus cosas, conteniendo una sonrisa. Esta es una planta segura, empezó James, intentando recuperar el control. Los guardias vienen ahora, y... ya están aquí, respondí con calma, y 2 agentes de seguridad aparecieron detrás de mí. Pero no por la razón que sugieres. Saqué mi teléfono y envié un único mensaje. Al instante, todas las pantallas de la sala de conferencias se iluminaron, mostrando el mismo documento, los papeles de constitución de la empresa con mi firma y mi foto. Alexandra Chin, anuncié, observando cómo sus caras se contorsionaban al darse cuenta. Fundadora y consejera delegada de Reynolds Technologies. O, como me conocían, la mujer en paro de James. El silencio fue ensordecedor. James se puso aún más pálido y sus ojos se desviaron de mí a la pantalla y viceversa. Es imposible, susurró. Solo eres. Solo. ¿Quién, James? Pregunté mirándole fijamente a los ojos. ¿Solo tu mujer? ¿Solo alguien que ni siquiera puede conseguir un trabajo de nivel básico? Me acerqué al asiento principal de la mesa que me correspondía y me senté. Dime, ¿qué se siente al darte cuenta de que tu propio jefe se ha burlado de ti durante años? Michael se levantó bruscamente y su silla crujió contra el suelo. Creo que debería irme. Siéntate, le ordené, y mi voz atravesó su pánico. Ninguno de los dos va a ir a ninguna parte todavía. Volví a pulsar el teléfono y las pantallas empezaron a reproducir secuencias de vídeo, imágenes de vigilancia, grabaciones de correos electrónicos, conversaciones. Cada momento de su acoso, discriminación y grosería se reprodujo en alta definición. Habéis desarrollado un estilo de gestión interesante, comenté mientras los veía retorcerse. Una cultura de intimidación, discriminación y acoso. ¿De verdad creías que no me daría cuenta? Alex, cariño, empezó James, con voz suplicante. Podemos explicarlo todo. Creo que ya lo has explicado bastante, le interrumpí. De hecho, llevas años explicándolo.
En cada cena, en cada acto social, en cada reunión de empresa. Has dejado perfectamente claro tu carácter. Me levanté, alisándome la falda. El consejo de administración está esperando en la sala de al lado para formalizar lo que tú misma ya has hecho. Tu despido inmediato por causa justificada. A todos vosotros. Encontré mi mirada con cada uno de ellos, dejando a James para el final. Aunque debería darte las gracias. Has hecho que esta decisión sea excepcionalmente fácil. No puedes hacer eso, protestó James, con voz débil. Soy tu marido. Sonreí, me quité el anillo de casada y lo dejé sobre la mesa. Y desde esta mañana, solo eres un antiguo vicepresidente. Y estás despedido. Los dos agentes de seguridad se adelantaron. Me di la vuelta y me dirigí a la salida. A mis espaldas empezaron a sonar protestas, amenazas e intentos desesperados de negociar, pero yo ya me alejaba, dejándolos en el pasado. Mientras me dirigía a la sala de juntas, donde comenzaría el verdadero proceso de limpieza de la empresa, resumí mentalmente los resultados. Había tenido que sacrificar mucho para llegar a este punto, pero ahora podía centrarme en el futuro de la empresa que había pasado años construyendo. El consejo de administración estaba preparado. En la hora siguiente tuvimos una reunión que transcurrió con rapidez y decisión. Los 12 miembros del consejo escucharon atentamente mientras yo presentaba pruebas de la corrupción sistemática, la discriminación y el fraude financiero organizados por James y su círculo. Cuando firmé los documentos de despido, me di cuenta de que algunos de los miembros del consejo me miraban con una expresión de respeto renovado. Era la primera vez que conocían a su director general en persona. Una cosa más añadí cuando la reunión tocaba a su fin. Quiero que conste en acta. Todos los empleados que se hayan visto perjudicados por las acciones de la anterior dirección tendrán la oportunidad de revisar su situación en la empresa o su indemnización. La Junta aprobó la moción por unanimidad. Cuando terminó la reunión, volví a mi despacho privado. Sara vino con un informe. Sus accesos han sido bloqueados, informó, mirando la tableta. Se han congelado sus cuentas y se están archivando sus datos. El departamento jurídico ya ha enviado las notificaciones de despido. Me acerqué a la ventana y miré hacia abajo. James y sus amigos salían del edificio escoltados por los guardias de seguridad. Incluso desde la 20ª planta podía distinguir sus caras de sorpresa y sus movimientos nerviosos. ¿Y la casa?, pregunté, pensando en el lugar que James creía nuestro. Ya hay seguridad. Se han cambiado las cerraduras. Tus objetos personales se han trasladado al ático, como estaba previsto. Y las pertenencias de James. Sara hizo una pausa, permitiéndose una leve sonrisa. Serán entregadas en casa de su madre antes de esta noche. Asentí con la cabeza, recordando a James presumiendo ante su madre de cómo me había apoyado en mi carrera. La ironía no podía ser más exquisita. ¿Y los papeles del divorcio? Ya presentados. El acuerdo prenupcial que firmó era completamente seguro. Pensó que estaba protegiendo sus bienes, sin darse cuenta de que estaba firmando una renuncia a cualquier derecho sobre los suyos. Mi pantalla mostró una notificación. James ya había intentado controlar los daños publicando en páginas profesionales desacuerdos estratégicos con la dirección de la empresa. Sara y su equipo habían respondido al instante con un claro comunicado de prensa sobre la política corporativa de tolerancia cero con el acoso y la discriminación. En su perfil de LinkedIn sigue figurando como vicepresidente, señalé. Sara lo corrigió rápidamente. Ya no, respondió con una leve risita. Me senté en mi mesa, la mesa de un verdadero director general, no un despacho escondido en casa, y empecé a repasar el plan de acción que habíamos preparado en caso de que se produjera una situación así. ¿Y sus proyectos?, pregunté. Peterson ya ha formado equipos para entregar los casos, respondió Sara. No se esperan retrasos críticos. Estupendo. Comprueba todo lo que han hecho en los últimos 3 años, añadí, recordando los chanchullos que había oído en sus fiestas. Y anota todos los clientes con los que hayan tenido contacto personal. Mi teléfono volvió a vibrar.
Esta vez era James llamando desde un número privado. Rechacé la llamada e inmediatamente se unió a la creciente lista de números bloqueados. James sigue intentando ponerse en contacto contigo, anotó Sarah, comprobando sus datos. Sus amigos también están intentando hacer gestiones. Documéntalo todo, respondí. Asegúrate de que el equipo jurídico lo registra todo. A media tarde, la oficina parecía una enorme colmena, llena del zumbido de las discusiones y el entusiasmo. La noticia de la revelación ya se había extendido a todos los departamentos. El personal está empezando a especular con que realmente eres el director general, dijo Sarah. Que especulen, dije con calma. Programa una reunión de personal para mañana. Es hora de presentarles al verdadero director general. Aquella noche, de pie junto a la ventana, contemplé las luces de la ciudad y consideré lo lejos que había tenido que llegar para llegar a ese momento. Pero no se trataba solo de venganza. Se trataba de restablecer la justicia, librar a la empresa de una cultura tóxica y dar a todos la oportunidad de demostrar su valía sin miedo ni discriminación. Por cierto, ¿y sus casas? Pregunté a Sarah cuando entró con el nuevo informe. Sus pertenencias ya han sido empaquetadas y enviadas, dijo. La casa de James es ahora toda tuya. Asentí con la cabeza, dándome cuenta de que aquello no era más que el principio de un nuevo capítulo. Había más trabajo por hacer, pero yo estaba preparada. A la mañana siguiente, la oficina se animó antes del amanecer. Había una reunión general de personal a las 10:00, pero yo llegué mucho antes. Las horas de la mañana estaban reservadas para los preparativos finales de los cambios estratégicos. Tenemos movimiento, dijo Sarah al entrar en mi despacho con un portapapeles en la mano. James estaba intentando ponerse en contacto con clientes, incluida la cuenta de Thompson. Por suerte, ya hemos bloqueado todos sus canales de comunicación. Estupendo, respondí, abriendo el monitor de actividad. En las últimas 12 horas, James y sus amigos habían realizado acciones previsibles. Michael había intentado descargar listas de clientes antes de que le bloquearan el acceso. Otros habían buscado asesoramiento jurídico. ¿Y sus contratos? Pregunté, aunque conocía la respuesta. Se cancelaron por infracciones probadas, confirmó Sarah. El departamento jurídico había preparado todos los documentos necesarios. Mi teléfono volvió a vibrar, pero esta vez era el equipo de seguridad que informaba de que James se había presentado en el edificio de oficinas y había convencido a los de seguridad para que le dejaran entrar. ¿Quieres que lo detengamos?, preguntó Sarah. Sonreí. No, dejadle entrar. Veamos qué intenta hacer. En el monitor vi a James cruzar el vestíbulo a grandes zancadas. Su caro traje parecía arrugado y tenía la cara roja de ira. Llevaba una carpeta en la mano, probablemente con los trapos sucios que creía que le ayudarían a recuperar su puesto. Cuando irrumpió en la sala del consejo, yo ya estaba sentada tranquilamente a la cabecera de la mesa. Tengo pruebas, anunció en voz alta, agitando una carpeta. Pruebas de que ella montó todo esto. Quiere decir pruebas de que yo fundé con acento agudo esta empresa, la construí desde los cimientos y la dirigí con éxito mientras usted se apropiaba de mis estrategias? Pregunté con calma, poniéndome en pie. ¿O a la prueba de que me pasé años documentando tu mala conducta mientras tú te burlabas de mi desempleo? La junta observó la escena en completo silencio. James estaba perdiendo claramente la confianza en sí mismo, y su rostro se mostraba cada vez más asustado. Tú, me has atrapado, susurró. No, James, dije, te has atrapado a ti mismo. Cada vez que menospreciabas a los candidatos, pasabas por alto a las mujeres cualificadas y te burlabas de tu mujer en paro, estabas construyendo el caso contra ti mismo. Le hice un gesto con la cabeza a Sarah y ella mostró toda nuestra base de pruebas en las pantallas. Conversaciones grabadas, correspondencia, infracciones, manipulación de acciones, todo estaba presentado. Tus opciones son sencillas, continué. Irte ahora, cumplir el acuerdo de no competencia y preservar lo que te queda de dignidad.
¿O seguir luchando y ver cómo se hacen públicos los detalles de tu comportamiento? James no dijo nada, pero su cara hablaba más que las palabras. Seguridad, dije a los agentes de seguridad que ya esperaban en la puerta. Escolten al señor Morrison fuera del edificio y asegúrense de que su acceso queda permanentemente bloqueado. James intentó decir algo, pero su voz quedó ahogada en el tenso silencio del vestíbulo. Los guardias lo escoltaron hasta la salida y yo volví a mi discusión con el Consejo de Administración. Ahora que este asunto está resuelto, dije, hojeando los documentos que tenía delante, vamos a discutir el futuro de Reynolds Technologies. La hora siguiente la pasé discutiendo planes de reestructuración de la empresa, nuevas medidas de transparencia y cambios en la gobernanza. Cada una de mis iniciativas fue aprobada por unanimidad. Una cosa más añadí antes de cerrar la reunión. Quiero que conste en acta que a todos los empleados afectados por la gestión anterior se les ofrecerá una indemnización o una revisión de su situación. La Junta volvió a apoyar mi moción. De vuelta en mi despacho, me reuní con Sarah, que traía el nuevo informe. Peterson me ha entregado un informe completo sobre la situación actual de los proyectos, me dijo, entregándome un portapapeles. La productividad ha aumentado un 40% desde que fueron despedidos. No son solo las cifras, observo hojeando el informe. Ahora hay un ambiente diferente en la oficina. La gente trabaja sin miedo, sin la cultura tóxica que crearon. Sus equipos jurídicos están intentando solicitar reuniones, añadió Sarah. Quieren hablar de mitigación a cambio de cooperación. Es demasiado tarde, dije, dejando a un lado el portapapeles. Ya tuvieron su oportunidad. Ahora que asuman la responsabilidad de sus actos. En mi pantalla apareció una notificación. James estaba intentando ponerse en contacto conmigo a través de una nueva cuenta. Como todos sus intentos anteriores, el mensaje se archivó automáticamente para el equipo jurídico y se bloqueó. ¿Y sus pertenencias?, pregunté. Siguen en el almacén, respondió Sarah. Su madre dice que su casa es demasiado pequeña para albergar su colección de objetos caros. Sonreí, recordando cómo le gustaba a James meterse con los que no podían permitirse un estilo de vida lujoso. Ahora estaba aprendiendo por experiencia el verdadero precio de la arrogancia. ¿Y el grupo de antiguos empleados que había presentado una demanda colectiva?, pregunté. La demanda avanza agresivamente, respondió Sarah. Ya se han adherido más de 300 antiguos empleados. Cada nueva historia que compartían confirmaba el alcance de la cultura tóxica creada por James y sus colegas. Esta demanda no era solo por dinero. Se trataba de rendir cuentas, de reconocer a quienes habían sido perjudicados. Más solicitudes de entrevistas, continuó Sarah. Los periodistas quieren oír tu historia, sobre todo cómo ocultaste tu verdadero papel mientras estuviste casada con James. Sacudí la cabeza. Que se centren en los cambios que estamos introduciendo y en los empleados que los están aplicando, dije. Es mérito suyo. A medida que pasaban los días, las consecuencias del despido de James y su entorno se hacían cada vez más evidentes. La prensa cubrió ávidamente el escándalo, pero se centró no solo en la cultura tóxica que habíamos eliminado, sino en la transformación de la empresa. Las acciones de la empresa subieron un 15%, informó Sarah en una reunión ordinaria. Las noticias de la reestructuración habían inspirado al mercado. ¿Y los antiguos ejecutivos?, pregunté mientras seguía revisando los documentos. Michael está en rehabilitación, respondió. Al parecer, por fin se ha dado cuenta de lo lejos que ha llegado. Los demás están intentando encontrar nuevos trabajos, pero su reputación está arruinada. Asentí con la cabeza. Era de esperar. Su caída era inevitable, pero no me alegró. Todo el proceso tenía más que ver con la protección de la empresa y la obtención de justicia que con la venganza. James volvió a intentar ponerse en contacto con nosotros, continuó Sarah. Esta vez a través de un abogado. Nos ofrece un acuerdo. No respondí brevemente. Vamos a llegar hasta el final. Cada acción que emprendían no hacía sino reforzar nuestra posición.
Creían que podían seguir jugando, pero se les había acabado el tiempo. Más tarde, ese mismo día, celebré una reunión de personal para compartir nuestra nueva estrategia. Sé que las últimas semanas han sido difíciles, empecé, ante una sala llena. Pero hoy miramos hacia adelante. Nuestro objetivo es construir una empresa que no solo tenga éxito, sino que sea justa. La sala estalló en aplausos. La gente aplaudió los cambios que estábamos empezando a aplicar. Después de la reunión, Sara entró en mi despacho con las últimas noticias. La demanda colectiva sigue ganando impulso. Ya hay más de 400 antiguos empleados implicados. Una cosa más, el cliente de Thompson ha duplicado el alcance de su contrato. Están impresionados con las nuevas iniciativas. Sonreí. Es una gran noticia. Mis pensamientos volvieron a James. En algún lugar, probablemente estaba intentando recuperar su posición, pero era inútil. Su pasado le había alcanzado y no tenía dónde esconderse. ¿Y su vida personal?, le pregunté. Su mujer ha pedido el divorcio, dijo Sara. No parecía dispuesta a unir su destino al de él. La ironía era amarga. James se había burlado de mis fracasos profesionales, pero ahora se encontraba en una situación en la que su vida personal y profesional se desmoronaban al mismo tiempo. Pasaron unas semanas más y las consecuencias siguieron su curso. Reynolds Technologies no solo se estaba recuperando, sino que prosperaba. Cada día traía nuevos éxitos. Los viejos clientes volvían, los nuevos proyectos ganaban aprobación y los empleados se sentían más comprometidos. Resultados de la encuesta de satisfacción de los empleados, dijo Sara al entrar en la oficina con una tableta. Las cifras más altas de la historia de la empresa. ¿Y los resultados financieros?, pregunté sin levantar la cabeza del papeleo. Los beneficios del trimestre aumentaron un 60%, dijo Sara. Sonreí, dándome cuenta de que los cambios habían dado resultado. ¿Y James y su equipo?, pregunté. James trabaja como vendedor en una pequeña tienda de electrónica de Ohio, me informó. Su madre le consiguió el trabajo, pero está a punto de ser despedido por problemas de actitud. Me reí. Irónico, ¿verdad?, comenté. Un hombre que se burlaba de las carreras de los demás ahora se esfuerza por cumplir las normas mínimas. Michael sigue en terapia, añadió Sara, pero ha empezado a colaborar con grupos que luchan contra el acoso empresarial. Parece que lo siente de verdad. Eso es bueno, asentí. Incluso de una caída se aprenden lecciones. Mi mirada se posó en la portada de la revista que había sobre la mesa. Tenía mi retrato y el titular. Una revolución en la cultura empresarial. Cómo una mujer cambió el juego. Aunque evité las entrevistas personales, los periodistas se centraron inevitablemente en mi papel en la transformación de la empresa. La prensa sigue interesada, dice Sara. Quieren saber más sobre tu viaje. Que se centren en los resultados, no en mi historia, repliqué. El verdadero éxito de una empresa es el éxito de un equipo. Más tarde, ese mismo día, celebré una reunión con el Consejo de Administración. Discutimos los próximos pasos para el crecimiento de la empresa, incluida la expansión internacional. Reynolds Technologies será algo más que un competidor, dije al terminar la presentación. Seremos líderes. El Consejo apoyó unánimemente mis iniciativas. Al anochecer, solo en mi despacho, contemplé la ciudad nocturna. Toda esta historia no se trataba solo de venganza, sino de hacer justicia y crear algo mejor. Cuando Sara entró con los últimos informes, me preguntó, ¿alguna vez te preguntaste si valía la pena? Pensé en ello, recordando toda la humillación, las mentiras, la traición por la que tuve que pasar. No respondí, volviéndome hacia ella. Valió la pena. No nos limitamos a destruir lo que estaba mal. Construimos algo mucho mejor.